miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expresaron hoy su preocupación frente a la posibilidad de la apertura de un nuevo proceso de diálogo entre los miembros de la oposición y del régimen de Nicolás Maduro. Congresistas demócratas y republicanos consideran que no hay garantías por parte de una dictadura que tiene relaciones estrechas con países como Irán y Rusia. NTN 24 en el lugar de la noticia con Diana Castañeda. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Congreso de los Estados Unidos. Al interior del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se abordaron varios temas frente a la crisis que se afronta en Venezuela. Los legisladores que hacen parte de este comité mostraron preocupación por las relaciones que sostiene el régimen de Nicolás Maduro con gobiernos como el de China, Rusia e Irán, entre otros países. Igualmente mostraron su preocupación ante el recrudecimiento de la crisis que se está viviendo en este país sudamericano. Otro de los temas que se abordaron fue el diálogo, el posible diálogo que comenzaría entre el régimen de Nicolás Maduro y miembros de la oposición. Estos legisladores sostienen que no existen las garantías suficientes para pensar en un diálogo exitoso, sobre todo porque no se están respetando los principios básicos de la Constitución de Venezuela y también los derechos humanos de los venezolanos. Y es muy preocupante para mí eso de que hasta el Papa hizo un esfuerzo y en realidad no llegó a nada. Bueno, en primer lugar, el referendo que fue lanzado por el régimen de Maduro, creo que es un referendo ilegal. Entonces, cualquier diálogo subsecuente, después de una acción ilegal que reemplaza a la rama legislativa y a la rama judicial y realmente impone un sistema unipartidista, no es un diálogo productivo. Creo que debería haber partes externas que podrían jugar un rol. El Vaticano ha mostrado interés en mitigar la situación, pero tener un diálogo liderado por personas que han entrado en actitudes y acciones que llevan a un sistema unipartidista no es un diálogo productivo. Otro de los temas que se abordó al interior de esta audiencia que se realizó aquí en el Congreso de los Estados Unidos está relacionado con las audiencias que iniciarán el día de mañana al interior del seno de la Organización de Estados Americanos para escuchar a miembros de la sociedad civil, a organizaciones que defienden los derechos de los venezolanos frente a la sistemática violación de los derechos que ha dicho la Organización de Estados Americanos y mirar si existe un caso para poder llevar estas violaciones a la Corte Penal Internacional. Sí, la OEA, cualquier presión que se ponga a Venezuela, pero la preocupación con los estados que pertenecen a la OEA es que se deben a Venezuela para su petróleo. Entonces ellos no van a votar en contra de Venezuela, porque la única manera que ellos tienen de recibir petróleo es a través de Venezuela. Esos estados, nosotros estuvimos en Haití, nosotros estuvimos en la República Dominicana y esos países no quieren saber nada de tomar un voto en contra de Venezuela. Muchos de estos congresistas también aseguraron que aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido cerca de 6 rondas de sanciones frente a individuos que trabajan para el régimen de Nicolás Maduro, frente al propio presidente de Venezuela y también sanciones económicas, el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca tiene que hacer más presión frente a Venezuela para que no continúe avanzando esta dictadura como la califican los legisladores. En la información que por el momento se registra desde el Congreso en Washington, vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Diálogo exitoso, sobre todo porque no se están respetando los principios básicos de la Constitución de Venezuela y también los derechos humanos de los venezolanos. Y es muy preocupante para mí eso de que hasta el Papa hizo un esfuerzo y en realidad no llegó a nada. Bueno, en primer lugar, el referendo que fue lanzado por el régimen de Maduro, creo que es un referendo ilegal. Entonces, cualquier diálogo subsecuente, después de una acción ilegal que reemplaza a la rama legislativa y a la rama judicial y realmente impone un sistema unipartidista, no es un diálogo productivo. Creo
que debería haber partes externas que podrían jugar un rol. El Vaticano ha mostrado interés en mitigar la situación, pero tener un diálogo liderado por personas que han entrado en actitudes y acciones que llevan a un sistema unipartidista no es un diálogo productivo. Otro de los temas que se abordó al interior de esta audiencia que se realizó aquí en el Congreso de los Estados Unidos está relacionado con las audiencias que iniciarán el día de mañana al interior del seno de la Organización de Estados Americanos para escuchar a miembros de la sociedad civil, a organizaciones que defienden los derechos de los venezolanos frente a la sistemática violación de los derechos que ha dicho la Organización de Estados Americanos y mirar si existe un caso para poder llevar estas violaciones a la Corte Penal Internacional. Sí, la OEA, cualquier presión que se ponga a Venezuela, pero la preocupación con los estados que pertenecen a la OEA es que se deben a Venezuela para su petróleo. Entonces ellos no van a votar en contra de Venezuela, porque la única manera que ellos tienen... Y miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expresaron hoy su preocupación frente a la posibilidad de la apertura de un nuevo proceso de diálogo entre los miembros de la oposición y del régimen de Nicolás Maduro. Congresistas demócratas y republicanos consideran que no hay garantías por parte de una dictadura que tiene relaciones estrechas con países como Irán y Rusia. NTN 24 en el lugar de la noticia con Diana Castañeda. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Congreso de los Estados Unidos. Al interior del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se abordaron varios temas frente a la crisis que se afronta en Venezuela. Los legisladores que hacen parte de este comité mostraron preocupación por las relaciones que sostiene el régimen de Nicolás Maduro con gobiernos como el de China, Rusia e Irán, entre otros países. Igualmente mostraron su preocupación ante el recrudecimiento de la crisis que se está viviendo en este país sudamericano. Otro de los temas que se abordaron fue el diálogo, el posible diálogo que comenzaría entre el régimen de Nicolás Maduro y miembros de la oposición. Estos legisladores sostienen que no existen las garantías suficientes para pensar en un diálogo